Bueno, pues ese día, como otros días de la semana, yo fui a mi trabajo y serían dentro de las 8:30 o así, pero siempre estoy un poco bastante antes en el trabajo porque paso por un bar, leo los periódicos y me informo un poco. Y el hecho es que a esas horas, las 8 menos 20, posiblemente por ahí, yo ya estaba en mi puesto de trabajo y entonces los demás no habían entrado, los demás compañeros de las mesas de trabajo de al lado no habían entrado todavía. Entonces sonó el teléfono en una de las mesas de al lado y lo cogí y era la mujer de un compañero de que está en esa mesa de trabajo y me preguntó, me dice, oye, ¿ha llegado tal persona? Y digo, pues no, no ha llegado todavía y tal. Me dice, es que ha habido unas bombas que han explosionado en Atocha y entonces estoy un poco preocupada y tal, ¿no? Y entonces, lógicamente, pues yo cogí, entré en internet, en mi ordenador de allí de trabajo, y vi el recorrido de los trenes y bueno, pues al ver el recorrido de los trenes, ese era el recorrido que hacía Daniel, ¿no? Entonces llamé a su número de móvil, el móvil no cogía, llamé a su madre ya estaba también preocupada porque ya estaba más o menos preocupada, ya también conocía, digamos, la noticia de la explosión de las bombas y bueno, pues lógicamente pues me preocupé. El hecho de que Daniel no cogiese el teléfono, que su madre también estaba intentando comunicar con él y no fuese posible, pues lógicamente pues fue motivo de preocupación. En mi trabajo además se armó un revuelo grande porque yo trabajo ahí cerca, en el Paseo Reina Cristina, cerca de Atocha, y bueno, pues aquello ya enseguida empezó a llenarse de ambulancias, de policías, de las calles cortadas. En ese momento me llegó la noticia que facilitaban un teléfono para que pudiésemos llamar pues, para poder recibir alguna noticia de las personas por las que pudiéramos estar interesados, ¿no? Bueno, ese teléfono yo llamé, no lo cogía, no estaba comunicando permanentemente, ¿no? Y a eso ya de las 10, porque estaba en una situación un poco que no sabía qué hacer, si quedarme, si salir, a eso de las 10 o por ahí creo que fue, entonces decidí salir, de hecho la empresa me puso un coche, ¿no? Y el primer sitio que fui al hospital Gregorio Marañón, pues a ver si ahí había noticias a lo mejor de heridos, y bueno, pues allí no dijeron ninguna noticia, dijeron nombres de heridos o personas que estaban allí, pero no dijeron nombre de Daniel. Entonces me fui creo que fui al siguiente hospital, fui al 12 de octubre, pregunté lo mismo y no dieron respuesta, no sabían nada, ¿no? Luego creo que me fui a la estación del Pozo, allí era imposible entrar, en la estación del Pozo era imposible entrar porque estaba cortada por la policía, bueno, nada. Total que a continuación creo que me fui al Hospital de La Paz, también le preguntaron, digamos, por si tenían el nombre de Daniel, por si hubiese ido allí. Después de La Paz creo que fui al Hospital del Niño Jesús y tampoco tenían noticias de Daniel. Y entonces ya volví a eso serían sobre las 2 de la tarde o así, volví al Gregorio Marañón y el Gregorio Marañón ya lo que facilitaron es una lista de las personas que tenían controladas de todos los diferentes hospitales, o sea, hacía un poco de centro de control de los demás hospitales y nos dijeron que las personas que estuviésemos buscando de alguna manera y no hubiésemos dado sus nombres, pues que fuésemos a IFEMA, al Instituto Filial de Madrid, ¿no? Entonces yo recuerdo que llegué ya con mi demás familia, que serían posiblemente las 4 de la tarde, al IFEMA, y bueno, pues allí nos pidieron datos de Daniel, alguna señal que pudieran ser importante para su identificación. Le dimos alguna señal de una cicatriz que tenía en el codo de cuando había hecho karate y nos dijeron pues nada, que esperásemos. Entonces esperamos allí prácticamente toda la tarde, incluso toda la noche. Recuerdo que allí en la noche pues era un poco caótica, claro, porque a las tantas de la noche pues a lo mejor comunicaban a otros familiares pues que habían identificado alguno de las personas que estaban buscando y que allí ya normalmente los que estaban pues eran los fallecidos, no los heridos. Recuerdo que esa noche vinieron los amigos
de la Universidad de Daniel y pasaron la noche allí con nosotros. Yo recuerdo que me fui a mi casa, me fui un momento a ducharme, eso son las 4 así más o menos, y volví. Nos hicieron las pruebas de ADN, digamos a Pilar y a mí, y nos dijeron que, bueno, a eso de las 12 de la mañana o así, nos dijeron que posiblemente podían más o menos tenerle identificado, pero bueno, que nos fuésemos a casa y que ya nos llamarían. Entonces, bueno, pues del 11 de esa mañana del día 12 ya hasta el 16, fue el 16 cuando nos llamaron, diciendo que más o menos estaba identificado el cuerpo, tenían identificado el cuerpo de Daniel. Fuimos a recogerlo por la tarde del 16, lo llevamos al tanatorio, lo velamos allí la noche del 16 pues con toda la gente que quiso estar allí con él. Y lo incineramos el día 17 por la mañana. O sea, tenía 20 años, era estudiante de Ciencias de la Educación y de hecho ese día había huelga en la universidad. Curiosamente ese día había huelga en la universidad. Lo que pasa es que como Daniel estaba estudiando Ciencias de la Educación y el deporte, pues y fue a hacer deporte ese día a la universidad. Y fue cuando le ocurrió eso, el atentado en la estación del Pozo. Y efectivamente esos días fueron de incertidumbre porque bueno, pues yo no salí de casa hasta que más o menos nos confirmaron que podíamos ir a recoger, digamos, su cuerpo, ¿no? Bueno, yo después de la asociación se crea porque, bueno, pues como es un atentado de unas características de bastante envergadura, pues hay muchas víctimas que se reúnen pues para atender, digamos, a las víctimas, sus derechos, sus necesidades en aquellos momentos y se crea, digamos, la asociación 11M afectada al terrorismo muy pronto, ¿no? Yo lo que pasa es que me incorporo más tarde, cuando ya está creada prácticamente y ya en marcha en octubre. Hay una primera presidenta y luego ya hay otra presidenta que es Pilar Manjón, que de hecho Pilar Manjón es la madre de Daniel, y es cuando empieza a tener, digamos, más cariz o sea, más envergadura la asociación. De hecho, en diciembre Pilar da un discurso en el Congreso de los Diputados que se titula más o menos "Que se rían ustedes, señorías", porque bueno, pues había algunos que más o menos no prestaron mucha atención a lo a lo que allí se estaba diciendo y es a partir, digamos, del mes de este mes donde ya, digamos, toma, digamos, eh, más envergadura la asociación. De hecho, yo volví a mi trabajo, la pregunta que tú me decías, yo de hecho volví a mi trabajo 11 días después del asesinato de Daniel, o sea que yo me volví a reincorporar al trabajo porque bueno, pues, tenía que trabajar y bueno, pues otras personas a lo mejor no podían trabajar o en definitiva yo como víctima, como yo digo muchas veces, la palabra víctima, yo no me considero víctima porque la ley pues te da, digamos, la condición de víctima, pero bueno, yo pues me miro y tal, y bueno, pues yo estoy bien, ¿no? A lo mejor psicológicamente estás peor, ¿no? Pero bueno, el hecho es que yo a los 11 días volví a coger el metro, volví a mi puesto de trabajo y el tema, digamos, de ser presidente ahora de la asociación es porque, digamos, en el 2016, Pilar, precisamente, que después de estar 12 años de presidente de la asociación, ella lo deja, porque fue una época también bastante dura. Y bueno, en ese momento que yo me jubilo, pues más o menos me ponen otro trabajo, ¿no? Me dicen que si puedo hacer el trabajo con la asociación. Y bueno, pues moralmente creo que lo tenía que hacer, no porque sea una cosa que me guste, porque esto no es una cosa que me gusta, porque como no me gustó lo que pasó, pues no me gusta donde estoy. Esto es como estar en un club deportivo, en un club en el que tú quieres estar, ¿no? Claro. Estás porque la situación te ha colocado ahí, ¿no? Bueno, yo a nivel personal, igual que otras personas, como te he dicho antes, a lo mejor pues quedaron totalmente
traumatizadas, no solamente psicológicamente, sino también físicamente, porque el que tenía una herida en el oído, o en la pierna, o en el brazo, o otro tipo, cualquier tipo de heridas, pues eso ya es bastante como para tener, digamos, que sobrellevarlo, ¿no? Yo, lógicamente, no soy herido, soy padre de una víctima y, por lo tanto, como tal heridas, pues no tenía, ya te digo, en otras cuestiones a nivel psicológico. Yo sí que recuerdo que posteriormente, ya 2 o 3, no, más años incluso, yo creo que después de quizás de 5 años estuve, digamos, en una terapia de psicología, pero a los 3 o 4 meses y poco tiempo, ¿no? Porque en definitiva creo que más o menos me encontraba bien, pero me creía un poco la necesidad de hacerlo. Pero yo un poco lo que te dije, yo volví a mi trabajo a los 11 días y quizás el hecho de trabajar, pues también, digamos, estar en contacto con el exterior y con la demás gente, porque en una situación de estas tienes 2 opciones, o te quedas en la cama mirando al techo o te levantas y caminas, ¿no? Entonces, bueno, por lo que yo hice yendo a trabajar es, en definitiva, levantarme y caminar. Eso sí, creo que hay una cosa que para mí es importante. Como te he dicho, yo siempre al principio, antes de entrar a trabajar, pues me tomaba un café en un bar de al lado, seguía haciendo lo mismo y, lógicamente, pues leía las noticias, al cabo, después de los 11 días que me había puesto a trabajar, tomando un café, pues leía las noticias que sobre los atentados había en ese momento y las leía de los diferentes periódicos, del ABC, del Mundo, del País, y entonces ahí ya me di cuenta un poco de las diferentes eh, situaciones que se planteaban tanto a nivel político como a nivel periodístico acerca de los atentados, ¿no? Entonces yo escribía cartas al director, en concreto al País. De hecho, escribí primero un libro que está en la página web de nuestra asociación, se puede descargar gratuitamente, que se llama Palabras para Daniel y Cartas al Director. Entonces, ese libro recoge un poco, pues, una cosa que yo hice, que sabiendo que iba a pasar, es decir, que todas las cosas, todos los recuerdos que la estación, sus amigos, sus compañeros de universidad y de colegio, incluso de cuando era más pequeño, dejaron en la estación, muchos recuerdos, muchas frases escritas, lo recopilé y lo escribí en este libro que se llama Palabras para Daniel, que ahí recogí un poco todas las dedicatorias, por decir la manera, de los amigos de Daniel, ¿no? Y Cartas de Director, que era otra parte del libro en la que yo puse ahí las cartas que había enviado al director del País, que sabes que siempre en todos los periódicos hay unas cartas al director, pero que nunca me publicaron, ¿no? Entonces, como no me las publicaron, pues seguía escribiendo cartas, de todas formas, yo seguía escribiendo cartas y mandándolas, y escribí otro segundo libro. El primero fue del 2006, que es el que te digo, que está en la página web de nuestra asociación, se puede descargar gratuitamente. Y luego hice otro que era ya solamente 11 cartas al director, que ya no estaba basado, digamos, en Daniel, digamos, en la parte, digamos, más íntima de Daniel, sino simplemente más en cuestiones que yo había estado observando durante todo este tiempo de los partidos políticos y de los medios de comunicación a raíz del atentado. Entonces, ese segundo libro se llama, y está también en la web, que se puede descargar, 11 cartas al director. Y bueno, pues luego, como ya seguí escribiendo cartas, ya decidí, digo, no voy a mandar más cartas. Lo que hice fue un blog, que tengo un blog que se llama 11 cartas al director, donde precisamente están otros 2 libros y muchas más entradas al blog, que yo hice muchísimas. Tengo muchas, un poco donde iba hablando de los acontecimientos que se iban produciendo a raíz de los atentados, pues que han durado muchísimo tiempo. Bueno, y de hecho siguen durando todavía, porque todavía se sigue, digamos, hablando del 11M y se seguirá hablando del 11M, ¿no? Entonces, en ese blog fui escribiendo, ya te digo, muchas cosas, y lógicamente en el 2016, cuando ya más o menos me proponen lo de ser presidente de la asociación, pues lógicamente las tareas de la asociación pues te llevan demasiado tiempo como para estar atendiendo el blog, ¿no? Entonces el blog, pues, de vez en cuando he hecho alguna entrada, pero vamos, lo tengo más o menos dejado de lado, ¿no? Y un poco la respuesta que tú decías de que si no, ¿qué es lo que necesito yo? Si qué es lo que necesitan las víctimas, pues como se puede prever, ayudas médicas. Es decir, ¿por qué? Porque pues, personas que sufrieron heridas de diferente consideración y que a día de hoy, a lo mejor algunas se han curado, pero otras, al contrario, digamos, tienen secuelas más graves todavía, o sea, se han agravado, ¿no? Por decirte algo, pues una chica que a lo mejor trabajaba de telemarketing en una empresa y recibió el impacto de la explosión en el oído,
pues resulta que perdió ese trabajo, por lo tanto ya hay una situación laboral que hay que cuidar. La situación laboral se desprende también de una situación social, pues de vivienda, de los pagos de la luz o de la casa, del alquiler, y se desprende también un tipo de ayudas médicas, como por ejemplo es que esa persona que a lo mejor recibió la explosión en el oído, pues a lo mejor con el paso del tiempo pues necesita un audífono, ¿me explico? O sea, pues hay gente que dice, a lo mejor, pero bueno, pero eso del 11M pues todavía sigue o tal, y no se dan cuenta que eso, que a lo mejor heridas a lo mejor se han curado, pero hay heridas que se han agravado, y como ese tipo, pues otro tipo de heridas. Esa sería la parte de ayudas médicas. Luego está las ayudas psicológicas, que es como un poco te he dicho yo, que yo participé de hecho en algunas de ellas, pero hay gente que bueno, pues que a lo mejor a día de hoy todavía no ha subido el tren, ¿no? Yo por eso te he dicho que yo al cabo de 11 días pues fui a trabajar y cogía el metro, ¿no? Hasta Atocha precisamente, que es donde trabajaba, ¿no? Pero bueno, hay gente, yo conozco a gente que todavía no ha subido el tren, o gente que ha cogido el tren después de 14 años y porque a raíz de terapias psicológicas y tal, pues ha ido dando el paso, ¿no? Pero hay ayudas psicológicas que se siguen haciendo. De hecho, en nuestra asociación trabajan 7 psicólogas que realizan pues, terapias psicológicas con afectados nuestros de nuestra asociación, talleres de mindfulness. De hecho, por ejemplo, ahora el día 20 de noviembre vamos a hacer una jornada de psicología del área psicológica que se llama la inteligencia emocional ante la adversidad, que vamos a tener ahora el 20 de noviembre. El año pasado hicimos otra, o sea que ese tipo de ayuda. Luego también hay ayudas de tipo, como te he dicho antes, de formación, ¿no? Porque a lo mejor necesitas encontrar otro tipo de trabajo porque el que tenías ya no lo puedes desarrollar. Te quedaste en el paro, en fin, la situación, digamos, de una víctima del terrorismo respecto al paro, pues puede ser diferente. No es el caso mío que te he dicho yo, porque pues, mi circunstancia pues, es la que él, pero otras víctimas, porque para mí las víctimas realmente son las fallecidas y las que están heridas. Pero bueno, sí, yo soy víctima porque la condición, digamos, de víctima de terrorismo, según la ley de víctimas, pues te la dan, ¿no? Y lo que tú decías, pues es verdad que a unos niveles el Estado se movilizó, no digamos tan claramente a nivel de organización de todas las víctimas. De hecho, se tuvo que hacer nuestra asociación pues, para recoger a todas las víctimas, porque yo creo que el Estado en aquel momento, pues a un atentado de esta envergadura no daba abasto, por decirlo de alguna manera. Pero sí que con el tiempo, pues las indemnizaciones del Ministerio de Interior se produjeron. Es decir, de hecho, digamos, prácticamente yo creo que todas las víctimas del terrorismo de los atentados del 11M que están reconocidas como víctimas, porque puede ser que alguna pues, no esté reconocida como víctima, porque puede ser, siempre se dan estos casos, ¿no? Pero a día de hoy las víctimas reconocidas por el Ministerio del Interior están indemnizadas según los niveles correspondientes de tu situación, digamos, de víctima, ¿no? Según seas, pues eso, padre o madre de las víctimas, según seas herido de un grado, de otro, o sea que hay muchos grados a la hora de indemnizar a las víctimas del terrorismo, ¿no? Bueno, mi experiencia personal es que precisamente yo ese reconforte que hubo, porque de hecho aquí hay una cosa muy importante, y es que 3 días después del 11M era el 14M que había elecciones generales, ¿no? Y el día 12 hay una manifestación, yo creo que la mayor, después del 23 de febrero, pues la mayor que se produce en Madrid y en España, porque hubo manifestaciones en todas las capitales de España. Evidentemente, como te he dicho antes, yo en esa manifestación no estuve porque yo estaba en mi casa, porque si la manifestación fue el día siguiente, el 12, el cuerpo de alguien lo dieron a las 16 y yo, por lo tanto, de todo eso que te estoy diciendo de entre el 11 y el 16, pues no me entero de nada, salvo que posteriormente, como te he dicho, cuando empiezo a leer la prensa y todo eso. Entonces, ¿eso de si te reconforta? Sí, pero sí, lo que sí es cierto es que al poco tiempo, digamos, de producirse esas manifestaciones, la sociedad española se divide, se fractura. Es decir, el 11M crea una gran fractura en la sociedad española y hay muchos que se bajan cuando se dice la frase, todos íbamos en ese tren, ¿no? Pero luego hay muchos que empiezan a bajarse de ese tren porque el hecho que se produce, la gran división, la gran fractura que se produce en la sociedad española, que existe todavía hoy, es porque hay unos que consideran
que el atentado ha sido obra de ETA, y si no ha sido de obra de ETA, ha sido de Zapatero, y si no de Rubalcaba, y si no de Marruecos, y si no de Francia y tal, y no reconocen que es una autoridad, digamos, del terrorismo yihadista. Entonces, a partir de ahí se crean una serie de divisiones y de conspiraciones, tanto en los medios de comunicación, como en ese momento El Mundo, La COPE y Telemadrid, que bueno, que eran un poco los que movían el tema de la teoría de la conspiración, y otros como por ejemplo El País, que bueno, pues que desde el primer momento pues se pusieron al lado de lo que realmente al final, porque todos aquí podemos tener diferentes teorías, es decir, yo puedo creer que Elvis Presley vive todavía, ¿no? Pero, bueno, pero nosotros no podemos entrar en lo que piensa cada uno y en las teorías de cada uno. Lo que al final consta es que hubo un juicio, y el juicio determina unos hechos probados. Es decir, yo me baso en los hechos probados, y los hechos probados lo que determinaron en un juicio que duró 6 meses es que los atentados los produjo una célula yihadista en la que nada tuvo que ver ETA, ni Zapatero, ni Rubalcaba, ni fulanito, ni menganito. Entonces, por eso te digo, si te reconforta, depende, porque a nosotros al contrario, nosotros hemos sufrido una doble victimización, en el sentido de que además de ser víctimas, hemos tenido que soportar muchas infamias de cara, digamos, a nuestra situación de víctima, que si nosotros, por nuestra culpa, el Partido Popular perdió las elecciones, pues claro, las perdió. Es decir, Margallo, que era ministro de Exteriores en la época del 2011 al 2016, ha escrito un libro recientemente que se llama Memorias heterodosas de un político de extremo centro, y entonces en ese libro él dice que ese día, el 11 de marzo, entran en su despacho Arriola y Villar y les pregunta, ¿sabemos quién ha sido? Y ellos le contestan, eso está escrito en un libro, además en un libro, y además quedó público. Estas frases que yo te digo decir salieron incluso en El País recientemente, el año pasado. Y entonces Arriola y Villar les dicen, como haya sido ETA, nos salimos del mapa, pero como hayan sido los yihadistas, nos vamos a casa. Y efectivamente, se fueron a casa, perdieron las elecciones. Eso, vosotros que sois estudiantes y que sabéis incluso lo que es un silogismo, dices, sí, esto, sí, no, esto, lo otro. Es decir, nos hemos ido a casa. Luego, no olvidemos que periodistas han alentado, digamos, esta situación en su momento, como Pedro J. Ramírez en El Mundo, o Casimiro García Vadillo, que era su director, o Los Santos, cuando estaba en la COPE, pero lo cierto es que a día de hoy Pedro J. Ramírez tuvo que salir del Mundo y ahora está en El Español, en un diario digital. Casimiro García Badilla también, que era su director, su mano derecha, también salió del Mundo y ahora está en el Independiente. Y bueno, y Los Santos pues dejó también la COPE y ahora está en sus historias de radio o Libertad Digital. Entonces, que yo creo que todo esto, el 11M realmente es un dato histórico, porque precisamente, igual que te he dicho, que tiene que haber ayudas médicas, sociales, psicológicas, jurídicas para atender a las víctimas en casos de abogados y tal. Hay un tema también muy importante y que afecta precisamente a esto que vosotros estáis haciendo, que es la memoria, es decir, porque lo que tiene que dar es el relato en los libros de historia, y un relato objetivo de lo que realmente ocurrió, no de lo que otros han querido decir que ocurrió. Y por eso es importante para nosotros, después de 17 años, el trabajo también de la memoria, el relato de lo ocurrido, el antes, el durante y el después del 11M, ¿no? El final es que, a pesar, digamos, de todo lo que hemos sufrido, a pesar de todo lo que sufren las víctimas del terrorismo, pues merece la pena vivir, seguir luchando, seguir trabajando y recordar la memoria de los fallecidos y de los heridos, porque yo creo que eso es la mejor curación para todos.